Buenas tardes. Vamos con la segunda parte del análisis del coronavirus aquí en México y vamos a seguir con las conferencias de López-Gatell, ya que es la principal fuente de información con respecto al virus en México. En este día 1 de mayo mostraban unas gráficas en las que nos presentaban ciudades que ya están cerca del pico del contagio y cuál fue el desarrollo de la enfermedad. Tenemos la ciudad de Cancún. En Baja California tenemos Tijuana y Mexicali, tenemos Culiacán, Sinaloa y Villahermosa, Tabasco. Aquí nos indica en esta línea más o menos cuándo sería el pico y si ven las fechas, en algunos casos ya lo pasamos, en algunos casos está por llegar, pero la pregunta que yo hago después de todo es ¿en dónde quedó lo plano de la curva? Esta curva es básicamente el mismo tiempo que tiene cualquier curva epidémica cuando se hacen o no medidas de mitigación. No duró más, no se ve más plana, no se ve ninguna diferencia desde mi punto de vista significativa con el desarrollo de cualquier otro brote epidémico de cualquier enfermedad respiratoria como la influenza o como cualquier coronavirus. Ahora, el 3 de mayo nos actualizan hasta la semana 15 la carga estimada de casos de coronavirus en el país. Si vemos los casos positivos confirmados contra los casos positivos estimados, en la semana 15 estamos en 22. Recordemos que a la influenza le calculan 39 a 40 veces más, como vimos en el primer video. Entonces tenemos que en la semana 15 hay 1963 casos confirmados y se estiman 43.231. Y a hacer notar este número que son casi 8 millones de casos de infección respiratoria aguda, neumonía y o influenza. También presentan esta gráfica aquí abajo en donde vemos que el observado está debajo incluso de la proyección más baja, o sea que los modelos siguen sin atinarle y siguen sobreestimando la importancia del brote epidémico y el peligro que representa. Tenemos aquí tres proyecciones, el cuartil 90, el cuartil 10 y la media, o sea el 50%. Estas barras de aquí son los datos observados y se dan cuenta en que presentan de mayor manera en o debajo del cuartil 10. Según la explicación de López-Gatell, el cuartil 10 significa que hay un 10% de probabilidad de que los casos se mantengan ahí. El cuartil 50 o la media quiere decir que hay un 50% de probabilidad de que los casos cuando se presenten estén en este nivel. Y el 90 es que el 90% de probabilidad hay de que se presenten en este nivel. Por lo que, si esta explicación es correcta, estamos en un cuartil, no sé, 5% o menos de 10, debido a que los casos observados están debajo del cuartil 10. La probabilidad de que se mantuvieran ahí era menor y aún así estamos ahí. Yo insisto que esto no es debido a las medidas de mitigación, sino que cualquier enfermedad se presenta de esa manera y al hacer los modelos sobreestimaron. Más adelante vamos a ver cómo se realiza un modelo matemático y la manera en la que uno puede modificar los datos o los valores que le ingresas al modelo y te puede dar básicamente el resultado que tú quieras. Como no está basado en datos observados sino en valores que uno ingresa al modelo, el resultado puede ser muy diferente. Ok, pasamos al 5 de mayo. Nos recuerdan esta curva, solamente que aquí hay algunas observaciones que hacer. Esto es de nuevo el Valle de México y presentan la curva sin mitigación y la curva con mitigación y cómo la curva con mitigación se parece mucho a lo que estamos observando en los datos obtenidos hasta el momento o hasta ese momento que era el 5 de mayo. Entonces decían que el 2 de abril la curva sin mitigación iba a alcanzar su pico y con intervención hasta el 8 de mayo. Los casos acumulados a los 61 días desde el primer caso sin intervención hubieran sido 38,000, pues sí, el 8 de mayo ya pasó todos los casos de la curva sin mitigación. Con intervención se esperaban 11,000, pero observados van todavía menos. Dicen que es una disminución del 74%, pero es engañoso este número porque estamos comparando que el 100% de los casos no mitigados, comparándolo contra los observados o los esperados hasta este momento, pues sí, obviamente va a ser menor, esta curva todavía no acaba. Y eso me puso a pensar y noté el detalle de la duración de esta curva, 19 de marzo al, digamos, para redondear, 19 de abril, es decir, 30 días. Jamás
se presenta una epidemia que dure solamente 30 días. Este modelo obviamente le ingresaron valores que no corresponden a lo que la historia nos dice de las enfermedades respiratorias, y esto lo vamos a ver de nuevo recordando esta otra gráfica que modifiqué un poco solo para cuestiones educativas. Estas son las temporadas de influenza desde el 2014 al 2019 y la parte que llevábamos del 2020. Les indicaba en el primer video que básicamente todas tienen la misma duración, digamos de la semana 50 a la 20, pero nos están diciendo que lo que esperábamos con el coronavirus, que también es una enfermedad respiratoria, solo iba a durar 30 días. Si graficamos y calculamos, porque estos son casos confirmados y estos son casos totales, tendríamos una curva como esta, son 30 días. Observen la diferencia en el tamaño de esta curva roja contra todas las demás. No tiene sentido haber dicho que esperaban una curva de estas características cuando jamás se presenta una curva de esa manera. Disminución del 74%, lo dudo. Es contra un modelo que no representa el comportamiento de ninguna enfermedad. La curva, entre comillas, aplanada, en mi entender, es la que hubiéramos tenido sin importar las medidas tomadas. ¿Cómo sabrían lo contrario? No puedes saber qué iba a pasar si no hubiéramos hecho nada. Teníamos esto como referencia, esto de acá, y aún así se imaginaron que iba a pasar algo totalmente diferente. ¿Cómo saben? No lo saben, esa es la cosa, no saben. Sin intervención, esperaban 38.773 casos al 8 de mayo acumulados en el Valle de México. O sea, de que los casi 45.000 que inicialmente se esperaban tampoco se va a cumplir o tampoco se cumplirían y estuvo sobreestimado. Presentan luego los factores de riesgo, de nuevo, y una calculadora de riesgo, ahorita la vemos. Entonces aquí podemos rescatar los factores de riesgo, que son ser del sexo masculino, porque ataca o es más grave en los hombres que en las mujeres por alguna razón. La edad también representa por cada año después de los 20 años un 7% adicional. Y los antecedentes médicos que ya vimos: obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, EPOC, enfermedad cardiovascular e inmunosupresión. Y presenta una calculadora de riesgo en la que tú te puedes meter a internet y pones pues tus características, tu sexo, edad, situación de peso, padecimientos, y te da te suma los factores de riesgo y te da un porcentaje de riesgo. Si se dan cuenta, no existe el riesgo bajo ni el nulo, solo medio, que corresponde hasta el 50% de cualquier cosa que le metas a la calculadora, alto y muy alto. Entonces metí yo en la calculadora el caso de una persona con el menor riesgo posible, mujer, edad 20 años, peso normal, sin padecimientos, y nos indica un riesgo medio para presentar un cuadro grave si se infecta por COVID, con un 8.8% de presentar un cuadro grave. Digamos que les creemos, pero esto no ayuda a eliminar, es que no quieren eliminar el miedo en la población ni a sentirte seguro, aun si eres una persona completamente sana y básicamente no tendrías por qué preocuparte de enfermarte por esta enfermedad. Ellos dicen que sí, hay un riesgo y es muy alto y es, más bien medio, o sea, es como un volado para ellos, no sé. Pero aquí está algo muy muy interesante. El 8 de mayo nos presentan estas gráficas. Son defunciones por neumonías e influenza por año. Analicemos 2009 hacia atrás. Todos los años estaban muy parejos en cuanto a la cantidad de muertes que se presentaban en el país por influencias, neumonías y otras fueran especificadas o no especificadas. No especificado es el color café. Si se dan cuenta, es arriba del 90%. La gente se muere de neumonía y nunca saben qué la causó. Nunca. Solo en este cachito, que es un porcentaje bien bajo. Cuando en el 2009 aparece la influenza H1N1, se pone de moda el monitoreo de influenza, y entonces en ese año y en cada año posterior, la fracción de influenza, que ahora sí se vigila y ahora sí se trata de determinar, pues crece. No significativamente, y seguimos teniendo una barra enorme de neumonías no especificadas, y en fin, sale una gran cantidad de preguntas ahí de qué serán esas neumonías no especificadas, qué lo habrá causado. Y la otra es, empezó a crecer año con año, todos los años, hasta llegar a un nivel en el que estamos en el doble de muertes de lo que teníamos hasta 2008, o desde el 2000 o incluso antes. Como llegamos al doble y aún así todas son no especificadas. Las observaciones 2000 a 2008, estable, como vemos.
2009 es un punto de inflexión cuando aparece H1N1. Del 2009 al 2012, digamos que se mantiene estable. 2013 en adelante siempre hay más defunciones cada año hasta llegar a ser el doble. No necesariamente significa que haya más casos, sino que hay más defunciones. Nunca es especificada. ¿Por qué? Porque no les importa. Porque uno cuando llega con neumonía o contrae neumonía en el hospital o fuera del hospital, se hace un tratamiento contra los síntomas respiratorios, hay inflamación, si hay acumulación de fluidos en los pulmones, si hay dificultad para respirar, etcétera. Lo tratan de la misma manera, asumo yo, ya que no les importa dar un tratamiento específico, porque si así fuese, determinarían si necesitan un antiviral contra un coronavirus, contra una influenza, qué tipo de coronavirus, rinovirus o cualquier otro hongo, bacteria o virus que pueda ser causante de neumonía. Pero como no les importa aparentemente, no hacen la determinación de la causa y simplemente tratan los síntomas. ¿Por qué a partir del 2009 siempre hay una fracción de influenza más notoria? Porque ahora sí hacen pruebas. No es porque haya más casos o porque haya muerto más gente por H1N1 o influenza, sino que ahora sí hacen las pruebas. ¿Qué pasaría si le hicieran pruebas a toda la fracción de muertos o casos? Pues la fracción de influenza sería mayor y aparecerían otras fracciones. ¿El coronavirus tal vez? Yo creo que sí. Además, estos son 30.000, 27, etc. Estas barras son lo que aparece aquí en amarillo. Y tenemos otro mundo enorme de barra gris, que son el 60-70% más de defunciones y que son otras enfermedades del sistema respiratorio. Es decir, que tenemos una cantidad gigantesca de personas que se mueren por enfermedades respiratorias, sean neumonías o no, sea influenza o no, con lo que vivimos todo el tiempo, año con año, etcétera, etcétera, y ahorita estamos asustados porque un cachito que ni siquiera se vería pintado aquí en estas barras por el coronavirus nuevo. Estamos asustados por lo que eso puede llegar a causar cuando tienes todo este universo de muertes cada año y ni siquiera sabes qué demonios lo causó. El 11 de mayo, en la conferencia, nos explican la proyección y observación de casos confirmados en el Valle de México. Esta gráfica ya la hemos visto. Otra vez, rescatar aquí. Estamos debajo del cuartil 10. ¿Qué significa? Que todo el modelo matemático con el que se basaron para hacer las intervenciones, sea que sirvan o no, está sobreestimado. Y por lo tanto, también las intervenciones están sobreestimadas. La importancia y la duración y la intrusión en la vida de las personas se hizo de más. Finalmente ya llegamos al día de ayer, 16 de mayo. Aquí no presento gráficas, aquí solamente frases y algunos cuestionamientos. El autoritarismo para mí, desde mi punto de vista, se ve cada vez más claro cuando dice cosas como que las actividades no esenciales no pueden y no deben reabrir. Si ustedes ven en su comunidad que abren actividades no esenciales, son acciones que no contribuyen con el control epidémico. ¿Cuándo se decidió que el control epidémico es la prioridad número 1 del país? Cuando evidentemente no lo es. Y sobre todo cuando se basa en modelos sobreestimados del peligro. Y dice, el peligro es que crezcan los contagios, pero ¿qué importa si al final tendremos la misma cantidad de gente infectada? Esta curva, cuando termine, va a tener la misma cantidad de casos que esta otra. Al final de cuentas va a ser la misma cantidad de gente. ¿Qué importa si crecen los contagios? ¿Qué importa? Ya nos dijeron que las epidemias no se eliminan ni se detienen de todas maneras. También se habló en ese 16 de mayo o ayer de la inmunidad de rebaño, que significa un porcentaje alto de personas inmunes a la enfermedad y que por eso mismo sirven como barrera al contagio de personas que son susceptibles. Nos dice, no es cita textual, pero es, ¡ay, qué mal! En España acaban de calcular el 5%, en Francia el 11% y en Nueva York el 23%, cuando necesitamos un 70%. Entonces dice, estamos muy lejos, entonces tenemos que durar más encerrados y haciendo todo lo que estamos haciendo, porque todavía no llegamos al 70% y entonces no existe esa barrera de protección para la gente susceptible. Pero ¿cómo piensan llegar a eso si siguen haciendo esfuerzos por detener los contagios? No tiene sentido. Y para empezar, ni siquiera lo han logrado. ¿Y por qué lo digo? Otra vez, porque estas curvas que duran 3-4 meses, como cualquier curva epidémica de enfermedades respiratorias como la influenza, eso va a durar y eso iba a durar independientemente de que hiciéramos algo o no. Y la misma gente que se iba a enfermar se va a enfermar, etc. De nuevo, me hice el trabajo de checar
cuáles son los 3 estados del país con mayor reducción de la movilidad, compararlo contra el promedio y ver también los 3 estados con la menor reducción, o sea, los que menos han hecho caso de quedarse en casa y no ir a trabajar, etcétera. Y tenemos Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Contra el promedio, varios o casi todos los puntos tienen mayor reducción de la movilidad. 69% en recreación y compras contra el 56% que es la media de la población. 35% en ir a comprar víveres y farmacia contra el 22%. Y en fin, pueden ver los números, siempre estos son más altos. El aumento en la movilidad residencial también. Y estos son más bajos, 47 contra el 56, 46 contra el 56, 54 contra... En fin, ustedes lo pueden ver. Y casualmente, estos 3 estados son de los 3 con menor incidencia de la enfermedad y estos 3 son de los que tienen mayor incidencia de la enfermedad. Aquí ya son otros 3 estados que tienen la mayor incidencia por cantidad de población y los que tienen menor incidencia. Y también vemos que están por debajo de la media nacional y estos 3 están por arriba de la media nacional. Los datos observados empíricamente entonces no soportan la idea de que aumentar las medidas de distanciamiento y de aislamiento social ayudan a reducir ni la incidencia ni la cantidad de casos. Lo pueden revisar por ustedes mismos. Y acá tenemos cálculos en base a sus modelos. En el país al 16 de mayo aproximadamente, es por aquí, tendríamos alrededor de los 75% de los casos que se esperaban según el modelo. Y eso representa 187,000 casos, 131,000 buscarían atención, 105,000 tendrían tratamiento ambulatorio y estos hospitalizados. Pero lo que tenemos en casos confirmados, en vez de 131,000 tenemos 47,000 con estos en terapia ambulatoria o hospitalizados. Si tomamos en cuenta o si sumamos los sospechosos y asumimos que todos van a ser positivos, todavía no podríamos llegar a esa cantidad, tendríamos 76,000 con esa cantidad de personas en tratamiento. Conociendo, según los datos que nos presentan ellos, que los índices de positividad en pacientes en general, si sacas un promedio, es el 32%, y decimos que los sospechosos, que son 29,409 hasta la fecha, el 32% va a salir positivo, pues en realidad tendríamos esto, ¿ok? ¿Es igual a esto o más grave que esto? No, bastante más bajo. Ahora, hay una página que mucha gente maneja para decir que hay mucha evidencia que soporta el uso de las mascarillas para detener la propagación de los virus y está muy bonita y todo, pero cuando te vas a buscar las fuentes, que son los estudios o los artículos científicos que soportan supuestamente toda esta información, he revisado varios y ninguno realmente presenta evidencia de nada. Digamos, en ejemplo si vamos a la conclusión, nos indica que si el 50% de la gente utiliza máscaras con cierto nivel como las N95, se reduce el 50% de la prevalencia de la enfermedad, y si el 80% se los pone, eliminas los brotes de influenza y dices, ok, bueno, sí, pareciera ser evidencia. Pero cuando ves de qué manera fue que lo determinaron, no es en base a experimentos, es en base a modelos como el SIR, que significa S son susceptibles, I son los infectados, ¿dónde están? Infectados, y la R es la población recuperada o que se muere, es decir, que ya ni está infectada ni es susceptible. Y sí, es un modelo matemático que está muy bien hecho y todo, pero sigue siendo una hipótesis. Un modelo siempre es una hipótesis, porque a ese modelo vas a ingresar valores que no conoces hasta después, no los puedes conocer antes del brote y del cómo se va a propagar. Y sobre todo si se inventan que va a durar 30 días, cuando jamás duran 30 días los brotes. Que vamos a ver otra cosa. México. Esta es la línea de tendencia de los casos totales. Y ven esta inclinación, ¿cierto? Nosotros hemos hecho medidas de mitigación y esperaríamos que esta pendiente pues es menos pronunciada que países en donde no hicieron medidas de mitigación. Pero Suecia, de nuevo, que lo vimos en el primer video, tiene incluso menos casos, 29,000 contra México, que tiene ya 45,000 en esta fecha de lo que maneja esta página.
la tendencia es más inclinada en Suecia. Y otro caso notable es Bielorrusia. Tiene una tendencia muy similar a la de México. Tiene menos casos, pues sí, obviamente tiene menos población. Pero lo que importa siempre es esta tendencia. No fue vertical como esperarían o como nos la manejaron, que si no hacíamos nada iba a suceder. Incluso ayer en la conferencia del 16 de mayo, López-Gatell nos dice que si no hubiéramos hecho nada hubiera sido una línea vertical y muy peligrosa, etcétera. Pero no sucede en otros países en donde no hicieron nada y aquí está este artículo sobre Bielorrusia, por ejemplo. Al primer ministro, bueno, presidente, le han criticado mucho porque dijo cosas como aquí no hay virus y dice no vamos a cerrar, ahí está aventando monitos a gente en un partido de hockey, no han cerrado nada, no han eliminado fuentes de trabajo, no han hecho nada, ¿no? Y ahora vamos a ver, me había encontrado este video hace tiempo de este canal Numberphile y explican cómo se hace el modelo matemático del SIR para determinar la proyección de una enfermedad respiratoria. Entonces lo que hace es poner valores y nos indica lo siguiente. Aquí lo que vemos es, en la línea azul, el 100%, están asumiendo que el 100% de la gente es susceptible cuando pues en realidad a lo mejor no es el 100%. En conformidad con los infectados, como vayan aumentando, la población susceptible obviamente va a ser menos porque ya está infectada. Para que se puedan recuperar, se van a ir recuperando o muriendo. Aquí esta incluye recuperados y muertos. Mediante vaya aumentando esta curva, también va disminuyendo los susceptibles y en fin, van en conjunto las tres gráficas. Llega un pico en la cantidad de infectados, hay muy poca gente susceptible y por lo tanto no puede seguir yéndose hacia arriba, va a empezar a bajar y las personas que estuvieron infectadas van a seguir recuperándose hasta llegar al punto final. Luego tenemos lo siguiente. We've just started this week of lockdown in the UK. I mean, it's unprecedented because they're trying to stop this bump from dominating the entirety of all hospital intensive care beds. Que lo que dice, para los que no saben inglés, están buscando los sistemas de salud evitar que este pico sea tan alto que, por ejemplo, aquí en este modelo con los datos que ingresó, llega hasta el 80% de la gente en un momento que está infectada. Y dice, esto puede ser que sobrepase la capacidad de atención de los sistemas de salud. But now we've done it, and this is the nice thing about doing a model, is that we can change these parameters. So, y lo que dice, y esto es lo bonito de hacer un modelo, que podemos cambiar los parámetros precisamente para ver qué pudiera pasar si podemos hacer algo que efectivamente cambie alguno de esos parámetros. I said this. We can flatten the curve. We can flatten the curve, we can squash the bubble, whatever you want to call it. And there are two ways according to our model, right? Let's crank up the time. So we've got... Okay, ahí lo que va a hacer es cambiar los números. And not everyone has the disease, so maybe 10%, this blue line of susceptibles. There's still 10% people susceptible in the long run, but they've never... Ahí cambió la cantidad de la tasa de transmisión, la tasa de recuperación, aumentó el tiempo nomás para ver qué pasaba. Y sí, los infectados se aplana la curva, los recuperados van a recuperar más en mayor tiempo. Los susceptibles podría llegar a un punto en el que no todos llegaron a infectarse. I mean, you can also increase the recovery rate. If you crank up the way that people recover, you can see that increasing that flattens the curve as well. But that's much... Y aquí lo que está diciendo es, podemos moverle a las variables de cualquier manera que queramos para bajar esta curva. Podemos disminuir la tasa de transmisión o de infección y se va a bajar como vimos hace rato. O puedes aumentar la tasa de recuperación, con lo que también puedes bajarle el pico de la curva de infectados, y de eso nadie habla. Y para aumentar la tasa de recuperación, pues se requiere un tratamiento que disminuya el tiempo que la gente pasa infectada en un hospital y la gravedad de los síntomas. Y me pueden decir que no existe, pero yo ya les presenté en el primer video que sí existe, y se llama cloroquina e hidroxicloroquina junto con otras cosas. Y aquí están todos los estudios científicos que lo avalan. Dice, si los pacientes, del 13 de febrero.
Si los pacientes son viejos o tienen condiciones de salud y los síntomas son severos, los doctores deben de considerar un tratamiento antiviral tan rápido como sea posible. Lopinavir o cloroquina en cierta dosis por día, o alternativamente hidroxicloroquina 400 miligramos oralmente por día. Ok, ¿qué más? En este de 18 de febrero, más de 100 pacientes han demostrado que la cloroquina es superior al tratamiento control para inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorando en los pulmones, promoviendo una conversión negativa del virus y acortando el curso de la enfermedad. 100 pacientes han mostrado superioridad de la cloroquina comparado con el tratamiento control en la reducción de exacerbación de la neumonía y la duración de los síntomas. ¿Okay? ¿Qué más? Hidroxicloroquina se encontró que es más potente que la cloroquina para inhibir SARS-CoV-2 in vitro. ¿Qué más? 20 casos fueron tratados en este estudio y mostraron una reducción significativa de los niveles de virus comparado con los controles. ¿Qué más? Este sistema de salud establece protocolos para dosificar y el tratamiento del COVID-19 en pacientes usando cloroquina e hidroxicloroquina. ¿Qué más? La droga antimalaria cloroquina está aprobada y confirmada que tiene un anti-SARS-CoV-2 efecto y puede ser incluida en el diagnóstico y tratamiento. Ok, aquí vemos que hubo remisión de la tos y el tiempo fue significativamente acortado con el tratamiento con hidroxicloroquina. Además, un grupo grande de pacientes mejoró su neumonía con hidroxicloroquina comparado con el grupo control. Todos estos sí son experimentos, son con un control, hay evidencia, hay manera de reproducirlo, etc. Estos no son modelos, esto sí es evidencia y es lo que quiero dejar muy claro la diferencia, que los modelos con los que se basan para asustar a la gente y para decirnos que nos tenemos que quedar en casa y que no podemos trabajar, no son evidencia de nada, no están bien, no han estado bien y se ve comparándolo con los datos observados. Entonces, hagamos todos un esfuerzo por acabar con el encierro y lo absurdo de esta situación, porque ante la evidencia que les estoy mostrando no tendría razón de ser el continuar y peor el incrementar los tiempos, las intervenciones, las estrategias supuestas de mitigación. Hasta este momento, con la información que les presento, la evidencia es de lo contrario, que en lugar de ayudar, están generando un problema mucho mayor, incluso en lo que corresponde a la salud, porque aquí no hemos hablado de depresión, suicidio y de otros problemas mentales que se presentan con algunas personas que están sufriendo y que tienen ansiedad y que no soportan el estrés, sobre todo las personas que no están recibiendo un salario, no tienen un trabajo, no tienen un panorama al futuro de qué es lo que pueden hacer con su vida. No saben en qué momento van a poder volver a salir a buscar un trabajo, volver a tener una actividad que les genere un ingreso para ellos y su familia. Muchos de nosotros, incluido yo, tenemos la suerte de poder seguir trabajando y no tener que sufrir esa parte, pero solo de imaginarme el escenario en el que tuviera que estar sin trabajar y sin recibir ingresos y que mi empresa pudiera estar en peligro de desaparecer después de 30 años de haber surgido, es una situación en la que seguramente ya hubiera tenido que hacer algunas acciones más drásticas. Entonces no se necesita llegar a eso, no se necesita esperar a que alguien no soporte más y genera algún problema, o se genera algún problema a sí mismo que lo tenga que meter a la cárcel o algo por el estilo. Está en manos de todos, como siempre, el tomar nuestras libertades y nuestros derechos humanos y liberarnos de el autoritarismo y de aquellas personas que quieren controlar tu vida sin siquiera tener una razón válida. Buenas noches a todos y nos vemos en tal vez un tercer video en el futuro.